Muy bien, con buen ánimo a empezar un nuevo capítulo de la carta de Pablo a los Romanos. Vamos al capítulo 6. Entonces, resumiendo, la semana pasada recuerdan que habíamos estado hablando acerca de esta comparación que hace Pablo entre Adán y Cristo. Y como que Adán era una prefigura de Cristo, pero una prefigura en contraposición. Porque por medio de Adán, nos habla Pablo, que entró el pecado al mundo y que por medio del pecado la muerte que afectó a todos los seres humanos. O sea, por medio de un hombre entró algo que afectó a todos los seres humanos. Y del mismo modo, por medio de un hombre vino la gracia y la bendición de Dios para la justificación de todos los seres humanos que reconocieran a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces había varias comparaciones en contraposición entre Cristo y Adán, entre Adán y Cristo. Entonces veíamos que el pecado y la muerte entraron por un hombre, por el primer Adán, pero que la gracia de Dios, la justificación y la salvación entraron por el segundo Adán, el postrer Adán, por Jesucristo. Y habíamos concluido el capítulo de la semana pasada, o más o menos casi a concluir, cuando decía, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Habíamos comentado que la ley mostraba que el ser humano es pecaminoso en abundancia y que si había mucho pecado, era mucha más la predisposición de Dios para perdonar. Por eso sobreabunda la gracia para perdonar cuando los seres humanos se arrepienten. Y esto de ninguna manera era que Pablo estuviera propiciando o diciendo que todo el mundo debe pecar y deben pecar y deben pecar para que la gracia abunde, para que Dios perdone mucho. Como de mala manera, algunas personas a veces tuercen las escrituras para tratar de hacer que digan lo que no dicen. Y como redondeando esta idea, es que Pablo continúa en el capítulo 6. Vamos allí, al capítulo 6 de Romanos. Empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces se nota con esta frase con la que empieza el capítulo 6, ¿qué pues diremos? Es un enlace con lo anterior, frente a lo que acaba de explicar Pablo, ¿qué pues diremos? ¿No? ¿Y queda todo esto de que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué responden todos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. En ninguna manera, dice Pablo, ¿no? ¿Qué significará perseverar en el pecado? ¿Es bueno ser perseverante? Sí, es bueno ser perseverante, pero no en todo, ¿no? En el pecado no es bueno ser perseverante. Por ejemplo, hay cosas que son prácticas de la carne, que cuando uno se arrepiente de corazón, le entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, ya no debe perseverar en ciertas prácticas que eran del viejo hombre, del hombre pecaminoso, del hombre carnal. Por ejemplo, lo que encontramos en Gálatas capítulo 5, ¿no? Vamos un momentito allí. Gálatas capítulo 5, ¿recuerdan las obras de la carne contrapuestas a la obra del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, hay mucho más en la lista. Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la amonestación es importante y es seria, porque dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y muchas personas dirán, entonces yo no califico, yo no voy a heredar el reino de Dios porque de alguna manera encajo en la lista. Pero ojo con lo que dice Pablo, los que practican. Es muy diferente cometer un error de manera eventual y arrepentirse, y otra cosa muy diferente es practicar, estar inmerso
en una práctica. Por ejemplo, si yo juego fulbito una vez cada 5 años, ¿eso es practicar fulbito? No realmente. Pero si juego fulbito 3 veces por semana, durante todas las semanas, durante todo el tiempo, pues ahí sí podría decir yo practico fulbito. O cualquier otra cosa que realice, ¿no? Es diferente algo que se realiza por una única vez o muy de vez en cuando. Eso no significa, no estoy diciendo que podemos pecar muy de vez en cuando. Pero sin embargo es la realidad, es lo que sucede. El creyente cristiano no quisiera pecar, esa es la realidad. No quisiera pecar en nada, pero le falla a Dios. Y lo vamos a leer más adelante en el capítulo 7 de Romanos. Hay una ley interior que lo lleva a veces fallarle a Dios y se siente frustrado. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice algo lo que no quiero hacer. Exactamente. Pero contamos con la gracia de Dios. El autor de Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. Es decir, cuando le fallamos a Dios, más nos tenemos que acercar a su trono, a pedirle perdón, a arrepentirnos y a que nos ayude a cambiar, a mejorar, a salir adelante, a dejar atrás las cosas. Volviendo a Romanos, donde estamos, en el capítulo 6, versículo 1, perseveraremos en el pecado. Entonces, habla acerca de ese problema de perseverar y practicar el pecado. Ya como creyentes cristianos no debemos perseverar en el pecado porque hemos sido salvados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo para andar en una vida nueva, como el apóstol Pablo nos va a explicar aquí en el transcurso del capítulo 6. El capítulo 6 de Romanos es muy lindo y muy importante. Hoy día vamos a recorrer, Dios mediante, una buena parte, pero hay cosas muy importantes en cuanto a doctrina para tener convicción en nuestro caminar cristiano. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El apóstol Pablo contesta en el versículo 2 y dice, nonis, dice, en ninguna manera, ni hablar, no way, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿De verdad hemos muerto al pecado? ¿Cuándo hemos muerto al pecado? Hay un momento en el que hemos muerto al pecado. Dice, los que hemos muerto al pecado. Está hablando de una población, de un grupo humano que ha muerto al pecado. ¿Recuerdan cuando Nicodemo se le acercó a Jesús en forma secreta, en Juan capítulo 3? Y Jesús le revela a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces ahí empezamos a entender que el ser humano por naturaleza está muerto espiritualmente y en su situación de estar muerto espiritualmente no puede ver el reino de Dios porque está separado de Dios. Recordemos, ¿no?, que el pecado causa muerte espiritual, desprendimiento, ruptura de parte de Dios, nos vuelve enemigos de Dios, y Dios es un Dios santo que no puede convivir con el pecado. Entonces Jesús dice, los seres humanos están muertos espiritualmente, pero tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces existe un nuevo nacimiento. Hay 2 nacimientos y hay 2 muertes y hay 2 resurrecciones. 2 nacimientos, todos nacen físicamente, pero al nacer físicamente estamos muertos espiritualmente, porque ya nacemos con el pecado que viene arrastrado desde Adán y Eva. Nacemos físicamente y estamos muertos espiritualmente, pero podemos también volver a nacer espiritualmente, y eso es lo que Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se puede nacer de nuevo? Nicodemo se rayó y dijo, ¿cómo hago? ¿Entro otra vez en la barriga de mi mamá? Ay, Nicodemo, eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Si no entiendes estas cosas, ¿cómo vas a entender las demás? Entonces Jesús explicó que el nacimiento era espiritual. Lo que es de la carne es de la carne, y lo que es del espíritu es del espíritu. Entonces, ¿cómo nace un ser humano de nuevo? Cuando un ser humano se da cuenta de que está en pecado y que está en error, le pide perdón a Dios de todo corazón y reconoce a Jesucristo y reconoce lo que Jesús hizo en la cruz para pagar por sus pecados, entonces la muerte de Cristo nos es dada a nosotros para
perdón de nuestros pecados. Hay ahí un intercambio. Nosotros le damos nuestros pecados a Cristo y Cristo paga por nuestros pecados y nos da su justicia. Y ahora, como Él ya pagó por nuestros pecados, la paga de nuestros delitos y pecados ya fue pagado, valga la redundancia. Ya se dio la satisfacción al error que hemos cometido. Y somos hallados justos delante de Dios gracias a Jesús. Jesús nos da su justicia, nosotros le damos nuestro pecado. Es un buen cambio para nosotros, muy conveniente para nosotros. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Antes el Espíritu de Dios estaba fuera de nosotros, pero ahora viene a morar en nosotros. Y cuando viene el Espíritu de Dios a morar en nosotros, entonces nuestro espíritu se vuelve a unir al Espíritu de Dios. Y nuevamente estamos en comunión con Dios, y eso es nacer de nuevo. Entonces, Pablo dice, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, no. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿cuándo hemos muerto al pecado? Cuando nos convertimos, cuando reconocimos al Señor, a Jesús como Señor y como Salvador. De ahí hay un caminar desde ese momento hacia adelante. Obviamente que Dios tiene maneras de actuar en cada persona, en cada individuo. Hay personas con las que Dios trata por medio de procesos que a veces duran tiempo. Hay veces que hay personas que dicen, yo nací espiritualmente el 11 de septiembre del año 1984, y se acuerdan con fecha y hora, porque fue la primera vez que recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Y otras personas que de repente no lo saben definir tanto. No sé definir cuándo nací de nuevo, cuando volví a los caminos del Señor hace 5 años, o cuando en otra época, cuando fui a la iglesia hace 10 años, o cuando de chiquito me predicaron por primera vez y hice una oración de entrega. ¿Cuándo nací de nuevo? A veces no sabemos definirlo, pero Dios sabe en qué momento. La cuestión es que si estamos andando en los caminos del Señor con toda convicción, es porque hubo un volver a nacer espiritualmente, hubo un momento en el cual volvimos a nacer espiritualmente. Y si volvimos a nacer espiritualmente, entonces ya no podemos vivir en pecado porque hemos muerto al pecado. Entonces ya no vivimos practicando ni perseverando el pecado. No vivimos en una práctica pecaminosa, conforme a la lista que hemos leído, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero los hijos de Dios, todos los que creen en Jesucristo, los que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, sí van a heredar el reino de Dios, porque es una parte de las promesas que Jesús ha dado para todos aquellos que crean en Él. Con Cristo somos coherederos del reino de los cielos, es su promesa. ¿Cómo viviremos aún en Él? Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Acá se habla de bautismo. De repente algunos pensarán, ¿pero de qué bautismo está hablando? ¿Del bautismo en el Espíritu? ¿Del bautismo en agua? En realidad de lo que está hablando es de una realidad espiritual. La realidad espiritual es que hay un momento en el cual sucede algo en nosotros, en el momento en el cual somos inmersos en Cristo y comenzamos una vida nueva. Entonces está hablando de un bautismo, no específicamente el bautismo en el Espíritu, sino de un bautizo espiritual, de una realidad espiritual, mejor dicho. ¿Qué cosa es bautizo? El bautismo o bautizo viene de una palabra griega que significa inmersión, y de ahí podemos entender la figura. Y hay un ritual, una ceremonia, que es la ceremonia del bautizo, que sirve para representar una realidad espiritual. La ceremonia del bautismo o de bautizo sirve para representar algo que ha sucedido internamente y se demuestra por medio de una ceremonia que es una demostración externa. Cuando una persona es transformada por dentro, eso Dios lo sabe y eso es una realidad. Y después esa persona se bautiza. Pero el hecho de que una persona se bautice no necesariamente demuestra que la persona haya cambiado realmente, que haya nacido de nuevo, que le haya entregado su vida a Cristo. Entonces, pero obviamente anhelamos y pensamos que los que han nacido de nuevo, los que le han entregado su vida a Cristo, los que tienen convicción de haber dejado atrás una vida antigua y comenzado una vida nueva en el Señor, entonces
en obediencia a lo que Jesús mismo hizo de bautizarse, también se bautizan como una expresión pública de algo que ha sucedido por dentro. Y la ceremonia del bautismo es una representación donde la persona bautizada se sumerge en agua. Entonces, uno se sumerge en agua y está completamente inmerso dentro de agua, sumergido en agua, representando que ha muerto al mundo, a su vida anterior, a la carnalidad, al pecado, ha muerto al pecado y sale del agua para nacer de nuevo a una nueva vida en Cristo. Entonces, ese es un simbolismo, sumergirse y salir. Y como es un simbolismo, representa algo que ha sucedido espiritualmente. Entonces, el bautismo en agua es una representación física de algo que ha sucedido espiritualmente. Acá nos está hablando de lo espiritual. Dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos pedido perdón y le hemos pedido al Señor que entre en nuestro corazón y hemos recibido su Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces hemos muerto al pecado y a nuestra vida antigua y hemos muerto junto con la muerte de Jesús en la cruz. Jesús murió y fue enterrado, pero Jesús murió y fue enterrado, pero no quedó enterrado, sino que resucitó. Así que también, del mismo modo, dice, porque versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, Cristo resucitó y nos dejó eso como un anticipo para todos nosotros. Y eso es lo que tiene que suceder espiritualmente. Morimos a nuestra antigua vida y resucitamos, empezamos a vivir o nacemos de nuevo para vivir en una vida nueva. Y acá lo dice específicamente, para vivir en vida, para que andemos en vida nueva. ¿Qué cosa es vida nueva? Una AFP. Vida nueva suena también como nombre de una iglesia cristiana. De hecho, deben haber iglesias cristianas que se llaman vida nueva. Pero significa que ya no seguimos viviendo arrastrados por la corriente del mundo, ya no seguimos viviendo en lo mismo, ya no seguimos esclavizados por las debilidades y carnalidades que antes nos hacían tener una vida de la cual no nos sentíamos contentos ni plenos, con todos los pecados y carnalidades que hemos leído hace un ratito en la lista de Gálatas. Hay otra lista similar en Corintios, una lista parecida al principio de Romanos. Una vida nueva. Y nos tenemos que hacer la pregunta con respecto a nosotros mismos. Se supone que en Cristo hemos vuelto a nacer para que andemos en una vida nueva. ¿En qué tipo de vida estamos andando? ¿Estamos caminando realmente en una vida nueva o seguimos caminando como siempre, como antes, sin haber cambiado? Si en nuestra vida no ha habido cambio, entonces debemos preocuparnos. Porque aquel que nace de nuevo, aquel que acepta a Jesús como Señor y Salvador, debe haber muerto a una vida anterior para salir a una vida nueva. Por supuesto que hay elementos que tenemos de nuestra vida de siempre, elementos de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestro yo, que nos caracterizan como seres humanos, como personas. Siempre y cuando nuestro carácter, nuestra personalidad no sea pecaminoso, pero sí características propias de cada uno. Pero en cuanto a lo espiritual, hemos muerto a la vida anterior de pecado para vivir en una vida nueva. ¿Cómo debe ser una vida nueva en Cristo? Una vida rebosante, plena, gozosa, a pesar de las dificultades. Una vida de lucha, de retos, una vida de buscar al Señor para que nos ayude a no seguir en lo que antes estábamos. Una vida de cambio. Y nos tenemos que preguntar en eso, ¿cómo estamos andando? ¿Estamos andando en una vida nueva o estamos andando en lo mismo de antes? Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Pablo hace un paralelismo, acá una figura tomada de elementos de agricultura, ¿no? Que somos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Jesucristo murió y fue sepultado, pero Pablo lo ve como que una semilla fue sembrada en tierra, ¿no? Como cuando alguien es sepultado. Pero en el caso de Cristo, cuando una semilla es sepultada en tierra, es para que vuelva a nacer y salga un fruto, una planta que crezca y que dé fruto. Pablo hace un paralelismo parecido en 1 Corintios capítulo 15, eso lo pueden leer en sus casas, cuando habla acerca del rapto o de la resurrección. Dice, todo debe morir primero para poder después volver a vivir y renacer. Acá se nos habla de que fuimos plantados juntamente con Cristo en su muerte para nacer con su resurrección. Con él, así también nos seremos en la semejanza de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo es maravilloso. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nos hacen recordar ese versículo de Gálatas, ¿no? ¿Lo recuerdan? Gálatas 2. No lo digo yo, más Cristo vive. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, esa es la vida que Dios espera de nosotros, que vivamos con Cristo viviendo en nosotros, que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Cristo. Entonces nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz, así que tiene que haber muerto, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados por prácticas pecaminosas en las cuales estábamos esclavizados y que no las queríamos tener en nuestra vida? Aquí dice que nuestro cuerpo pecaminoso tiene que ser destruido en la cruz de Cristo. Así como su cuerpo fue maltratado y golpeado y destruido en la cruz del Calvario, pero él no fue destruido completamente. Murió, fue sepultado y luego resucitó en un cuerpo glorificado. Así también, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Yo creo que eso es un gran anhelo de todos los que anhelan caminar bien con el Señor. Que el cuerpo del pecado sea completamente destruido. ¿Alguien anhela que el cuerpo del pecado sea destruido? Yo lo anhelo. Todo aquello que sepa que en mi vida no agrada a Dios, quiero que sea completamente destruido, para vivir una vida nueva, de una manera que agrade completamente al Señor. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando teníamos un estilo de vida pecaminoso, ¿a quién servíamos? Dice, al pecado. Yo no quiero ser siervo del pecado, yo no quiero que el pecado sea mi Señor. ¿Alguien quiere que el pecado sea su Señor? Pero, según las palabras de Pablo, transliterándolas un poco, aquellos que están esclavizados del pecado, su Señor no es Jesús. Su Señor es el pecado, por no decir el nombre del otro. Algo que no queremos para nada. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo lo va a explicar también en otros pasajes, haciendo un paralelismo en este tipo de muerte. Un muerto no puede pecar porque está muerto. ¿Ustedes creen que alguien que ha fallecido puede ir y asesinar a alguien? No puede. ¿Puede pasarse la luz roja? No puede, ya murió. Entonces nos está diciendo, si espiritualmente ya muriste al pecado, ya has muerto al pecado, entonces ya no puedes pecar, porque los muertos no pecan. Pero muerto al pecado, pero vivos en Cristo. Amén. Y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte ha tenido señorío sobre la población mundial a través de toda la historia de la humanidad. Todos los seres humanos mueren. Pero Cristo venció la muerte. De tal manera que la muerte ya no tiene señorío sobre Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿No? Entonces, así como la muerte ya no se enseñorea en Cristo, la muerte ya no se debe enseñorear en nosotros. Sabemos que este cuerpo físico va a pasar, pero los que tenemos esperanza en el Señor, sabemos que vamos a ser transformados, que vamos a dormir y despertar, un abrir y cerrar de ojos, y que vamos a estar
en la presencia del Señor, que va a ser una esperanza completamente diferente cuando nos toque partir. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Muerto el pecado y vive para Dios. Y nos da el ejemplo a nosotros. Y nos tenemos también que hacer la pregunta, ¿para quién vivimos? ¿Para qué vivimos? Las personas, los seres humanos comunes y corrientes, los seres humanos en general, no es por hablar despectivamente, porque todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios. La única diferencia que puede haber entre un creyente y un no creyente es que el creyente es un pecador arrepentido, nacido de nuevo. Pero tenemos que tomar en cuenta la misericordia de Dios para aquellos que todavía no gozan de esta gracia que tenemos nosotros. Pero la gente común y corriente, ¿para qué vive? ¿Cuál es el objeto de su vida? La sociedad nos enseña a perseguir metas que son las que todo el mundo persigue. Y las conocemos, ¿no? Las aspiraciones, las metas, los sueños, las ansias de poder, de dinero, de fama, de placeres. Y mientras más tienes, te crees que eres mejor que los demás. Como hace un momento comentaban acerca de una persona famosa de la farándula, de la televisión. No voy a decir nombres porque va a quedar registrado. Pero una persona famosa que tiene un esposo que es un empresario súper millonario, entonces tiene cualquier cantidad de dinero. Con todo el dinero que tiene no necesitaría para nada esta persona estar trabajando en televisión, pero sin embargo continúa trabajando en televisión. Y comentábamos que el dinero no satisface las ansias de fama, porque el que quiere tener fama quiere siempre tener más fama. Y siempre es algo que está metido dentro de todos los seres humanos. Entonces, ¿para qué vive el ser humano? Hay gente que vive toda su vida solo para una casa, para comprarse una casa. Y después que tiene la casa, ¿eso es la felicidad? Hay gente que vive toda su vida por alcanzar ciertas cosas, ciertas metas, de cosas que se acaban, de cosas que no son para siempre. ¿Para qué vive alguien? No digo que esté mal, pero de repente está enfocado de la manera no tan correcta. Pero yo he escuchado de repente alguna persona decir, lo que es yo, toda mi vida, yo vivo para mis hijos, porque mis hijos son todo, mi razón de vivir y mi razón de existir, yo vivo para ellos. Pero hay que ordenar las prioridades dentro del ser humano, porque ya sea que uno viva para otros seres humanos, o para cosas, para objetivos, para metas, que las alcanzas y que no te satisfacen, todo al final se va a terminar. El ser humano fue creado para la gloria de Dios. El ser humano fue creado para Dios, para la complacencia de Dios. Y Dios nos ha dado el gozo de poder tener hijos, de poder tener esposa, poder tener esposo, de poder tener cosas, de alcanzar metas en la vida. Pero debemos priorizar. El Señor nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser dado por añadidura. No es que las demás cosas estén mal. Es preciosísimo cuando el Señor te provee tu esposo, tu esposa. Es preciosísimo cuando el Señor te provee tus hijos. Y el Señor quiere que seas responsable con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. El Señor te da cosas en la vida. En qué trabajar, en qué estudiar. Cosas para vivir, para ocupar el tiempo. Pero nuestro objetivo de vida, el enfoque debe ser que siempre Dios primero y Dios por sobre todo, y lo demás viene después en el orden correcto. ¿Para qué vivimos? Vivimos para Dios, así como Cristo murió, pero en cuanto vive, para Dios vive. Y nos hacemos la pregunta, y es necesario que nos la hagamos. ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Para quién vivimos nosotros? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Si como creyente cristiano siente que no estás viviendo para Dios, entonces hay que reevaluar nuestro cristianismo. Hay que orar y decirle, Señor, he nacido de nuevo, te entrego mi vida, te la entrego por completo, te entrego mi corazón, límpiame. Te pido perdón por todos mis errores. Continúa el versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es como nos debemos considerar. Así es como debe andar el creyente cristiano. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Una característica de la Biblia Reina Valera del año 60 es este lenguaje en español antiguo que muchas veces no lo entendemos bien. Pero la parte buena es que leyéndolo y buscando en el diccionario las palabras nos enriquecemos nuestro vocabulario. Pero ¿qué son las concupiscencias? Las concupiscencias, que es la lascivia. Entonces esas palabras raras. Las concupiscencias son los malos pensamientos del corazón que nos inclinan hacia el pecado, ¿no? Dice el versículo 12 al principio: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién reina en mi vida? ¿Qué reina en mi vida? ¿El pecado o Dios? Yo quiero que Dios reine. Yo quiero orar diciendo: venga tu reino, y que sea una realidad en mi vida. Que sea el Señor mi rey. No quiero que el pecado sea mi rey. Pero si yo estoy practicando continuamente un pecado y no lo puedo dejar de lado, ¿quién está reinando en mí? ¿Quién tiene control sobre mí? Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿A quién eres obediente? ¿Obedeces a Dios o obedeces al pecado? Yo no quiero ser obediente al pecado, ni quiero ser siervo del pecado, ni esclavo del pecado, ni quiero que el pecado sea mi rey. No quiero estar sometido de esa manera al pecado. Quiero obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios necesito conocer su palabra. Y por eso la estudiamos juntos. Quiero obedecer a Dios y quiero que Dios reine en mi vida. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este es un versículo para todos los que quieran ser siervos de Dios. Todos los que quieran ser siervos de Jesucristo. ¿Quiénes quieren ser siervos de Jesucristo? Una buena noticia. Todos los que reconocen a Jesús como Señor y Salvador son siervos de Jesús. No puedes reconocer a Jesús como Señor sin ser siervo. De repente hay personas que dicen: no, yo sí quiero que Jesús sea mi Señor, pero no quiero ser siervo. No puedes. Reconocer a Jesús como Señor inmediatamente te hace siervo. Y si eres siervo, tienes que ser obediente. Y tienes que ponerte a disposición del Señor. No me voy a poner a disposición del Señor. No soy siervo, le he reconocido como mi Señor. Pero dice: presentaos ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, todo lo que soy yo se lo entrego en adoración y en servicio a Dios. Señor, todo yo te pertenezco. Mi boca, mi voz, mis manos, mis pies, mis capacidades, mi inteligencia, si la tengo, lo que tú me hayas dado es tuyo y te lo entrego. ¿Qué más te puedo ofrecer? No hay nada que te pueda ofrecer que te honre. Tú eres el creador de todo el universo y tú lo tienes todo. Dios es completo en sí mismo. Dios no es pobre, Dios lo tiene absolutamente todo. ¿Qué le puede ofrecer? Pero nos da el privilegio de que nos podamos ofrecer nosotros mismos. Dice: no ofrezcamos nuestros miembros, nuestro ser, al pecado, sino a Dios. Es una forma de adoración. Y terminamos con el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Bajo la ley, al querer tener una relación con Dios por medio de cumplir con la ley y cumplir con los mandamientos, al fallarle, nos volvemos esclavos del pecado. Porque al fallarle, nos damos cuenta que somos pecaminosos. La ley nos hace darnos cuenta de cuán pecaminosos somos. Pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia que perdona los errores. La gracia por la cual Jesús nos limpia gratuitamente cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces, para que nos quedemos como aplicación para nuestras vidas, no perseveraremos en el pecado, no practicaremos el pecado, sino que perseveraremos en la gracia del Señor. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Andaremos siempre en vida nueva, no en la vida antigua, no en la del viejo hombre. No serviré al pecado. ¿Quién es mi Señor? Jesús. Recordemos, si alguna vez estamos siendo esclavos de alguna debilidad, por pequeña que sea, yo no quiero ser siervo de nadie que no sea mi Señor Jesús. Viviré mi vida
¿Para qué o para quién? Para Dios. Para Dios. Y presentaré todo mi ser en adoración a Dios para su gloria y para su servicio. Amén. 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 Muy bien, vamos a orar, a darle gracias a Dios por este alimento espiritual y le vamos a dar gracias también por el alimento que nos permite recibir. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor. Tu palabra es importantísima para nosotros y es tan rica, Padre, que la leemos, la escudriñamos y siempre hay más cosas que nos siguen nutriendo. Bendito Dios, gracias por inspirar con tu Espíritu Santo al apóstol Pablo para escribir Romanos, en esta oportunidad el capítulo 6. Fue escrito hace casi 2000 años y está tan vigente en nuestros días. Bendito Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Es importante para nosotros, Señor, que esto que hemos aprendido el día de hoy, que no podemos, no queremos perseverar en el pecado. Tu gracia, Señor, es un regalo por el cual debemos estar muy, muy reconocidos. Y no podemos tener tu gracia como una excusa para continuar pecando, pensando en que pecamos porque tú nos vas a perdonar. Padre, de una vez y por todas, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pero te damos gracias, Señor, porque por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz y por su sangre preciosa, tú nos permites no andar con una conducta de culpabilidad, sino que nos permites andar con la cabecita levantada, porque tú nos amas, nos perdonas, le das razón a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú no nos condenas. Gracias, Señor, porque nos tomas de la mano y nos llevas por ese camino tan lindo que es el cristianismo. Bendito Señor, ayúdanos para perseverar, ayúdanos para que pongamos en orden nuestras prioridades, que sepamos que es bueno para nosotros, para que tengamos una vida de calidad y una vida exitosa, que te pongamos a ti por encima de todo, a ti antes que nada. Y todo lo demás va a venir en su lugar apropiado. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, llénanos de ti más y más. Y te damos gracias también, Señor, por lo que pones en la mesa para nosotros. Gracias, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.